Bienvenidos al capítulo 27 de curiosidades cuidadosamente elegidas y explicadas para ustedes. Sin más, vamos al lío. Las ranas arborícolas de cristal, conocidas por su apariencia única, son famosas por tener la piel de su vientre completamente transparente. Esto permite ver los órganos internos, incluyendo su corazón y aparato digestivo. Esta fascinante característica no es solo estética, sino que cumple una función adaptativa. La transparencia de su piel les permite camuflarse mejor en su entorno natural, que generalmente son los árboles en áreas tropicales. Al tener una piel que refleja la luz de manera similar al entorno, las ranas pueden evitar ser vistas por depredadores. Además, su piel también ayuda a regular la temperatura corporal, lo cual es vital en un entorno donde las temperaturas pueden variar. Sin embargo, no todo en su anatomía es visible. Su espalda es de un color verde brillante, lo que les permite mantener un equilibrio entre camuflaje y visibilidad, dependiendo de su entorno. Los lémures, pequeños primates endémicos de Madagascar, son fascinantes no solo por su apariencia, sino por su historia evolutiva única. Estos animales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, lo que los convierte en una de las especies más emblemáticas de la isla. Se cree que los lémures llegaron a Madagascar hace millones de años, probablemente flotando desde el continente africano en balsas de vegetación. Desde entonces, se han diversificado en numerosas especies, adaptándose a diferentes hábitats, desde los bosques secos hasta las selvas tropicales. Los lémures son conocidos por sus grandes ojos que les permiten tener una excelente visión nocturna, y su comportamiento social varía según la especie, aunque muchas de ellas viven en grupos jerárquicos. Además, Madagascar ha estado aislada por tanto tiempo que los lémures no tienen depredadores naturales, lo que ha permitido su evolución en esta isla única. El Sol, fuente principal de energía para nuestro planeta, es una gigantesca fábrica de energía que produce más energía en un segundo de lo que la humanidad podría consumir en 1 millón de años. Esta cantidad es tan vasta que resulta difícil imaginarla. Cada segundo, el Sol libera aproximadamente 300.000 millones de megavatios de energía en forma de radiación, suficiente para cubrir todas las necesidades energéticas de la Tierra por más de 1 millón de años. Esta energía es producida a través de un proceso llamado fusión nuclear, donde el hidrógeno se fusiona para formar helio en el núcleo del Sol. Aunque solo una pequeña fracción de esta energía llega a la Tierra, es suficiente para alimentar todos los procesos naturales del planeta, como el clima, el crecimiento de las plantas y los ciclos del agua, y también es la base de casi todas las formas de vida en la Tierra. Las ballenas beluga, conocidas como los canarios del mar, debido a su amplia gama de vocalizaciones, son uno de los mamíferos marinos más comunicativos. Estas ballenas producen más de 100 sonidos diferentes que incluyen silbidos, clics, gruñidos y chirridos. Cada sonido tiene un propósito específico, ya sea para comunicarse con otros miembros de su grupo, para la navegación en aguas turbias o para la localización de presas. Su capacidad para emitir una variedad tan amplia de sonidos les permite adaptarse a diferentes situaciones sociales y ambientales. Los científicos han descubierto que las belugas utilizan sus vocalizaciones para identificar a otros miembros de su grupo, coordinar el comportamiento colectivo e incluso para expresar emociones, como la alegría o el estrés. Este sistema de comunicación es fundamental para su vida social, ya que las belugas viven en grupos estrechamente vinculados y su lenguaje es vital para mantener la cohesión del grupo. Los pulgones, pequeños insectos que suelen infestar plantas, tienen una característica bastante curiosa y única en el mundo animal. Son capaces de producir una sustancia similar a la leche para alimentar a sus crías. Esta leche es un fluido rico en nutrientes que les proporciona una fuente de energía esencial para su desarrollo. Los pulgones lo producen en sus glándulas especializadas y lo regurgitan para alimentar a las larvas,
que dependen de este líquido para crecer rápidamente. Este fenómeno fue descubierto recientemente y se comparó con la leche de mamíferos debido a su alto contenido en proteínas y azúcares. Lo sorprendente es que los pulgones, a diferencia de los mamíferos, no tienen glándulas mamarias, por lo que su leche es un líquido único producido por otro tipo de estructuras. Esta adaptación es crucial para su ciclo de vida y la supervivencia de sus descendientes, ya que les permite desarrollarse en condiciones óptimas. Los canguros son conocidos por su capacidad para realizar saltos largos y altos, pero su habilidad para saltar hasta 3 metros de altura en un solo salto es verdaderamente asombrosa. Esta habilidad está relacionada con sus poderosas patas traseras, que están especialmente adaptadas para el salto. Los músculos de las patas de los canguros son extremadamente fuertes y les permiten generar una gran fuerza en cada salto, mientras que su cola les proporciona estabilidad para mantener el equilibrio. Además de saltar altos, los canguros también pueden cubrir grandes distancias, lo que les permite moverse rápidamente a través de los vastos paisajes australianos. Los saltos altos no solo les sirven para moverse de manera eficiente, sino también para evitar a los depredadores. Cuando un canguro salta tan alto, puede escapar rápidamente de una amenaza, utilizando su velocidad y agilidad para distanciarse. La lengua de una jirafa es una de sus características más impresionantes. Con una longitud de 45 centímetros, esta lengua especializada les permite alcanzar las hojas más altas de los árboles, una fuente de alimento clave en su dieta. La lengua de las jirafas es de un color oscuro, casi negro, lo que las protege de las quemaduras solares mientras se alimentan bajo el intenso sol africano. Además, tiene una textura rugosa y flexible, lo que les permite enrollar la lengua alrededor de las ramas para arrancar las hojas con gran destreza. Esta adaptación les permite acceder a alimentos que son inaccesibles para muchos otros herbívoros. Las jirafas son expertas en alimentarse de especies de árboles como la acacia, cuyas hojas están fuera del alcance de otros animales. Gracias a su lengua larga y especializada, pueden aprovechar al máximo los recursos disponibles en su hábitat. Los gatos domésticos son increíblemente ágiles y flexibles, y uno de los ejemplos más impresionantes de su destreza es su capacidad para saltar grandes distancias. Un gato puede saltar hasta 6 veces la longitud de su cuerpo en un solo salto. Esta habilidad es el resultado de su musculatura altamente desarrollada, especialmente en sus patas traseras, que les permite generar una gran fuerza. Además, su espina dorsal flexible juega un papel crucial en esta habilidad, permitiéndoles estirarse y contraerse de manera eficiente mientras saltan. Los gatos utilizan estos saltos tanto para cazar como para moverse en su entorno, ya que les permite alcanzar lugares altos o escapar de peligros. Su capacidad para aterrizar suavemente también está relacionada con su agudo sentido del equilibrio y la coordinación, lo que les permite hacer saltos precisos y seguros en casi cualquier circunstancia. Las abejas, aunque no son conocidas por sus habilidades cognitivas complejas, tienen la capacidad de reconocer rostros humanos. Este asombroso talento se debe a su increíble agudeza visual y a su capacidad para aprender. Las abejas tienen una visión muy bien desarrollada que les permite distinguir detalles minuciosos, como los patrones faciales. Investigaciones han demostrado que las abejas pueden asociar un rostro humano con una recompensa, como una fuente de comida, lo que les permite recordar y reconocer ese rostro en el futuro. Este proceso es similar a cómo los humanos reconocemos rostros, utilizando un mecanismo de procesamiento visual especializado. La capacidad de las abejas para aprender y recordar rostros también les ayuda a navegar en su entorno y a identificar diferentes fuentes de néctar. Aunque no es común que las abejas interactúen directamente con los humanos de esta manera, esta habilidad resalta la sorprendente inteligencia de estos insectos. La rana dorada, también conocida como la rana dardo dorado o Phyllobates terribilis,
es una de las criaturas más venenosas del mundo. Esta pequeña rana, que habita en las selvas tropicales de Colombia, tiene en su piel una sustancia tan poderosa que puede ser letal incluso en pequeñas cantidades. Su veneno, conocido como batracotoxina, es tan potente que una sola rana puede producir suficiente veneno como para matar a 10 hombres. Este veneno es utilizado por las ranas para defenderse de los depredadores, ya que al ser ingerido o tocado puede causar parálisis y, en algunos casos, la muerte. Las ranas doradas adquieren este veneno de su dieta, que incluye ciertos insectos y larvas que contienen las toxinas. Lo sorprendente es que las ranas que viven en cautiverio, sin acceso a estos insectos, no producen veneno, lo que sugiere que su toxicidad depende de su entorno natural. Y así finalizamos este episodio. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.